Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Amén. Una vez más, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, este texto, pidiéndole al Señor en dirección, en consagración, que me diera palabra para su pueblo. Yo en verdad traía un mensaje que fuera en acuerdo a nuestra situación el día de hoy, la pandemia. Y tal vez ya estén cansados de escuchar de tanta pandemia, pero el Señor me puso esto en mi corazón. Oí una voz clara, que me decía: no olvides mi palabra, no olvides mi palabra. Y con la ayuda de Dios quiero tener la libertad para exponer su mensaje. Vamos a orar y así vamos a ser sentados. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por estar una vez más en tu presencia, Señor Jesús. Pedimos, Señor Jesús, que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, Señor Jesús, que será la voluntad, Señor, tuya, Señor, en nuestras vidas, a nuestro caminar. Señor, permítenos meditar en ella, Señor Jesús, que aun cuando salgamos de aquí, Padre Santo, podemos llevarla, Señor, y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asientos, hermanos. Amén. Wow, yo estoy emocionado, hermanos. Estoy emocionado el día de hoy. Me siento como la nueva, cielo nuevo y tierra nueva, con los leones, hasta los leones y los búfalos ya están aquí. Le decía a mi esposa, me siento como en una portada de la Atalaya, donde todo es bueno. Pero hermanos, el día de hoy traigo el mensaje sobre lo que es edificar. Esa palabra me encanta porque va conectado a lo que la visión del lugar de encuentro, el movimiento, la misión de seguir adelante, siempre crecer, estar conectados, crecer y compartir. Y ese es el significado, hermano, cuando edificamos. No sé si usted ha visto cuando va por la calle, están construyendo y es la hora de entrada, usted mira muchas personas. Es un mar de gente que se ocupa para construir un edificio. ¿Sí? Se necesitan especialistas, inspectores, y todos van con un mismo pensar en cada pieza de lo que están trabajando. Hermano, el lugar de encuentro es similar. Construimos para el reino de Dios, y cada uno de nosotros venimos el día de hoy en mente pensando: ¿qué voy a hacer para el Señor? ¿Qué es lo que el Señor me va a dar? ¿En qué me va a hacer más experto? ¿Me va a dar más experiencia el Señor? Tal vez usted tenga un problema y viene buscando esa palabra, buscando esa respuesta, buscando al Señor. Y créame, hermano, el día de hoy está aquí el Señor para ayudarnos. Hermanos, hoy en día es muy importante estar edificados en su palabra, en su verdad. Dice la palabra de Dios que dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra permanece hasta el día de hoy. Amén. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, para no sacar el texto del contexto, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven de 15 a 20 años de edad, él se encontraba en un ambiente en la ciudad de Éfeso, una de las ciudades más grandes en Roma. Eran 4. Pero en esta ciudad, hermanos, era influenciada por la filosofía griega, pero también por el cristianismo.
dado que las personas que se convertían de esa filosofía, de esa influencia que se llevaba ahí en Éfeso, querían hacer las prácticas, querían traer las prácticas al templo. Entonces esa fue la grande preocupación de Pablo hacia su hijo amado Timoteo, de que permaneciera, que se edificara en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estuviera firme. Y hermanos, el día de hoy no estamos exentos de esas influencias que nos rodean el día de hoy. Está, hermano, el problema de la identidad. ¿Sí? Está ahorita el problema de la tolerancia. Está ahorita problemas, hermanos, de que lo que tú crees que es la verdad, pues ya no es la verdad y que tú estás mal. En aquel tiempo, hermanos, se admiraba la hechicería y la libertad del sexualismo. Hoy en día, hermanos, no estamos tan lejos de ese entorno. Y es preocupante y es alarmante, hermanos. Es alarmante, porque si tú no estás fundado, si tú no estás firme en la palabra de Dios, es muy fácil que nos desviemos, que nos vayamos por esas filosofías, por esas nuevas ideas que según se miran bien, pero son mal. Por eso, hermanos, yo agradezco al lugar de encuentro que se interesa por los miembros, que se interesa por el cuidado, por el conocimiento de la palabra de Dios. Y en un paréntesis, hermano, abro para que usted, le animo que se apunte, se inscriba a siguientes pasos, que nos va a dar las herramientas, nos va a dar las vías para conectarnos y fundarnos y agarrarnos de ese fundamento que es la palabra de Dios, que nos va a mantener firmes y no nos va a mover de cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier filosofía. No nos va a mover, sino nos va, más hermanos, firmar en su palabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. El versículo, hermano, que leímos al principio es validez para todo creyente. Aunque estaba dirigido especialmente a los ministros de Dios, hoy en estos días es muy importante estar fundados en su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la incertidumbre que vivimos, la injusticia de las autoridades, todo, hermanos, durante esta pandemia como que un receso. Mire, yo lo comparo como los 400 años del silencio, donde se te restringía todo. No podías abrir la iglesia, no podías, de grupos de 3 o más o de 5 era prohibido. Hermanos, asimile ese tiempo. Fue un tiempo duro, fue un tiempo donde se nos probó nuestra fe. Algunos de ellos se afirmaron en su fe. Algunos hermanos que no estaban bien se alejaron, dejaron la práctica. ¿Por qué? Porque quisieron dar más importancia a las autoridades que buscar la palabra de Dios. Dice, estamos inundados de tanta falsedad que necesitamos con diligencia presentarnos aprobados por Dios y no de los hombres. Amén. ¿Cómo vamos a saber, hermanos? ¿Cómo vamos a indagar? ¿A dónde vamos a recurrir? Pues la palabra de Dios, que sigue siendo hasta el día de hoy el libro más vendido. Pero desafortunadamente en las estadísticas de Christianity Today es el libro que es el libro más dejado. Es el libro que se ha hecho a un lado. Es un libro que se le ha dado tanta religiosidad cuando los religiosos somos nosotros. Usted no me va a dejar mentir, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos
una Biblia abierta en la casa con el Salmo 91 para que no vengan los demonios y los malos espíritus. Hermanos, yo no quiero llevar la Biblia ya en la mano porque me van a singularizar o me van a caracterizar como soy un religioso y que voy a una iglesia. Mejor la llevo en el teléfono. Le ponen tanta, disculpe hermanos, le ponen tanta religiosidad a la palabra cuando el religioso es verdaderamente uno. Pensamos, hermanos, que con simplemente tenerla abierta o cargarla nos va a ayudar. O qué tal si me pongo un versículo en el costado: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dígame, hermanos, somos tan religiosos más que la palabra de Dios, pero lo hacemos a un lado porque nos identifica a ser religiosos. Y hermanos, la palabra de Dios es el fundamento, es el ADN del cristiano. Científicamente, para saber la identidad de una persona, se van al ADN y ahí saben quién es el padre, quién es la madre, quiénes son parentescos, hermano. Si usted para el cristiano debe de tener la palabra de su ADN del cristiano, para saber de dónde viene, para dónde va, qué va a hacer, qué espera Dios de mí, cuál es la voluntad. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho: ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Quiere decir, ya no vivo yo, la palabra vive en mí. Dice la palabra de Dios que el que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Ahora ya le han puesto el ADN, el chip de su Biblia en la palabra. Y el modo de buscar en ella, hermanos, es indagar, fundamentarnos. La palabra, hermanos, como les decía, edificados en la palabra, hermanos, es construir, es una continua construcción. Es una continua construcción, es una acción continua. Es por eso, hermanos, la desesperación de Pablo a Timoteo, que si nos vamos desde el principio del capítulo, sus palabras a Timoteo eran: hijo mío, esfuérzate, esto te encargo. Dice: sé idóneo, sufre penalidades, considera lo que te digo. El Señor te dará entendimiento de todo. Y luego le dice: acuérdate de Jesucristo. Hermanos, ¿a quién imitamos? Dice: el cual sufrió penalidades hasta prisiones, y dice: y lo soportó por amor de los escogidos. Amén. Tiene un valor precioso la palabra de Dios. Y más cuando tú le das el tiempo para leer en ella, para buscar en ella. Porque no nomás le vas a dar el tiempo, el valor a ella, sino ella te va a dar el valor a ti. Ella te va a dar el valor a ti. Y luego dice: recuérdales esto y exhórtales que procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado. Amén. Hermanos, yo me gozo. Miren, antes de venir al camino de Dios, yo me guiaba por mis pensamientos, por mis razonamientos. Yo era de Logan y era de Logan y defendía a Logan, y todo lo que sabía era de las calles. Pero hermanos, ahora que conozco la palabra de Dios, que fui fundado en la palabra de Dios, ahora sé quién es Cristo y soy de Cristo y voy a Cristo y defiendo a Cristo.
Debe de haber un pleno fundamento en nuestro corazón, en nuestra vida, para guiarnos firmemente en quién somos. Amén. Que no seamos wannabes, sino que seamos real sacerdocio. Amén. Como les decía, hermano, la preocupación del lugar de encuentro y nuestra misión es brindar al corazón un servicio a nuestras comunidades, compartiendo a Cristo a través de una fe que trasciende y un amor que consuela y una esperanza que no avergüenza. Que no avergüenza quién somos, de dónde somos y de qué hablamos. Porque Cristo, hermanos, Cristo es todo. Sin Cristo, hermanos, no somos nada. ¿Y qué usamos en lugar de encuentro? ¿Qué es nuestro estandarte? ¿De qué nos guiamos? ¿O será que son puras ideas del pastor? No. Nuestro recurso para hacerlo es la palabra de verdad, la Biblia, la cual Pablo le dice a Timoteo, que estar firmes en la verdad. Su palabra es verdad. Hermanos, y voy a compartir con ustedes 5 razones por lo cual es muy importante. Y hay muchas, pero me quiero apegar a las 5 más que van con edificando, la importancia de edificar, la importancia de estudiar, la importancia de estar activos en la palabra de Dios, la importancia de estarlo buscando cada día más, la importancia de este libro tan precioso que el Señor nos dejó. Amén. Dice la palabra de Dios, dice la razón número 1, porque es importante y es necesario para edificar, para ser edificados en su palabra. La número 1 dice, porque es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento, hermanos, lo quiera o no lo quiera. Es un mandamiento. Es un mandamiento. En Juan 5:39 dice el Señor mismo al fariseo, al religioso y al escriba que conocían, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Querido hermano, el Señor nos manda a estudiarlas. Escudriñar es una acción, además es una instrucción de parte de Dios hacia nosotros, pues es un mandamiento. Por eso debemos de estudiar la Biblia, porque Dios lo manda simple y sencillamente. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos: no hagas esto? ¿Por qué? Porque yo te digo. Y lo hacen. O no vayas para allá. ¿Por qué? Porque yo te digo. Tenemos la autoridad. Pues también Dios el día de hoy te está diciendo: lee la Biblia. ¿Por qué? Porque mando. Amén. Es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento que el Señor nos está diciendo el día de hoy, que le escudriñemos. ¿Y qué es escudriñar, hermanos? ¿Qué es escudriñar? ¿A cuántos de ustedes los expulgaron? ¿Ah? ¿Cómo estaba la mamá, Ira? Y ahí está. Así también, hermanos, aunque se mire rara la comparación y la ilustración ante ella, pero es sencillamente escudriñar, expulgar en las escrituras para buscar lo que tú andas buscando, para encontrar lo que tú andas buscando. Eso se trata, hermano, escudriñar la escritura. Jóvenes, si a ustedes no los han expulgado, pregúntenle a sus padres: ¿qué es escudriñar? ¿Qué es expulgar? Y ese es el ejemplo del cual uno debe de buscar las escrituras. Buscar hasta que encuentras esa palabra, ese bocado que necesitas. Segunda razón, la razón por estar edificados en su palabra es porque es un error no hacerlo. La palabra de Dios dice que el que no conoce su palabra es como que andas oscuras, a tientas. Es un error.
Dice, en una ocasión unos religiosos fariseos, saduceos le preguntaron algo de la resurrección al Señor. Fíjense, los que deberían de saber la verdad, los que deberían estar velando por la verdad, tenían una pregunta ante el Señor. Y el Señor les dice: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos, hermanos, con su sabiduría, su conocimiento, tal vez el descuido de la palabra de Dios, la entendieron mal. Y el Señor les dice: no, wait a minute, están mal. Escudriñenla. Mateo 22, 29, estando respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos estaban equivocados en su forma de pensar, pero además es un error ignorar las escrituras. Por eso debemos aprender a estudiarla, porque es un error no hacerlo. Hermanos, en mi crecimiento, cuando empecé a aceptar, a aceptar las tarjetas de crédito, yo pensaba que nomás eran cheques en blanco y que vamos para allá. No, pues a la tarjeta 500, 600, sí, después le pago. Y le dice que al cabo le mando un pago de $25 y ya, y me dan más crédito. Bueno, hermanos, el gran error es no conocer cómo trabaja la tarjeta de crédito, que con el tiempo mi balance llegó a $80,000. $80,000, hermanos. Y el pago mínimo ya no eran 25, eran $600 al mes para el puro interés, más aparte mis $80,000. Wow, ese es un grande error, no saber. Imagínese, hermano, el error. Acuérdese de los errores tan grandes que usted hizo cuando no conocía la palabra, cuando hirió a una persona, cuando ofendió a alguien, por el simple hecho de no conocer la palabra de Dios, que dice: amaos los unos por los otros. El principio más grande que Dios nos da es el amor. Y cuando tú no conoces el amor, ofendes, lastimas, dañas, y no nomás a otros, a ti mismo. Es un error no conocer la palabra de Dios. Por eso en esta tarde, hermanos, yo te aconsejo, te animo, te exhorto a que te edifiques en la palabra de Dios, que es la verdad para tu vida, para andar firmes, para andar con una conciencia limpia, tranquila. Es un error no hacerlo. Es un error hacerla a un lado. Hermanos, mi propósito, que el día de hoy, cuando salgas de aquí, abraces tu Biblia. Y no me estoy refiriendo en lo físico, en el libro, sino en la palabra. Que la atesores. Que aunque sea un mandato, te enamores de ella, te encariñes de ella. Para los jóvenes de hoy en día que no conocen las cartitas de aquellos tiempos de los novios, ¿verdad? Yo una vez nomás mandé una. Creo que todavía hasta la tengo. Hermanos, esas cartas eran hermosas. Las querías atesorar. Tenías tu cajita, porque era algo hermoso, porque era algo especial de un amado, de una amada que te la escribía, que despojaba su corazón al entallar la letra. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Cuando el Señor la dejó plasmada, dejó su aliento en ella, su amor, su lágrima. Dejó todo su ser. ¿Para qué? Para que lo busques, para que cuando el día esté cercano, te enamoraras de Él. Te enamoraras de Él.
Por eso, hermanos, aquí en Lugar de Encuentro, hermanos, lo único que damos es la Biblia. Lo único que damos es palabra de Dios para beneficio. Tercera razón por la cual debemos de ser edificados en su palabra es: hay cosas difíciles de entender que tenemos que aprender. Una de las razones dice en segunda de Pedro 3:15, dice: y recuérdales que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente, recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente se salva. O sea, que Él tarda su venida. ¿Para qué? Porque te está esperando a ti, porque te está esperando a mí. Aquellos que no han decidido bautizarse, entregarle su vida al Señor, caminar una vida con el Señor, hermanos, Él dice que la paciencia del Señor nos da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Dice: algunos de los comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes, inestables, han transgiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otra parte en las Escrituras. Esto resultará una propia destrucción. Amén. A veces, hermano, va a haber ocasiones donde no vas a entender ni nada de ella. Que fulano es hijo de mangano, y de mangano hijo de mangano, y que, hermano, tú síguele, porque en tu paciencia vendrá el Señor. Y fíjese, esa es la razón número uno de los jóvenes. Lo digo por experiencia propia. ¿Sí? Es muy difícil de entender, yo no lo entiendo. Bueno, pues si no sigues leyendo, nunca las vas a entender. ¿Sí? Si no le sigues leyendo, no las vas a entender. Porque mientras más le buscas, vas haciendo conexiones, vas encontrando el ADN. Fulano es hijo de mangana, ahora sí, este fue el que salvó, ahora sí, este es el linaje de Jesús, este es el tío de Jesús, este es el primo de Jesús, ¿quién es la mamá de Jesús? Aunque a veces, hermano, se te dificulte las cosas, tú sigue. Cuarta razón para estar edificados en su palabra, dice: para no ser niños fluctuantes. Para no ser niños fluctuantes. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Hermanos, si no conocemos su palabra, cualquiera que nos dice lo que sea, y le creeríamos. Dígame si no. Si usted no está firme en su palabra, viene cualquier mono y le dice que es su Dios. Y más cuando empieza a echar maromas que usted nunca había mirado. Seremos de esas personas que un día están en un lugar y otro día en otro, rebotando de una iglesia en otra porque no hay discernimiento en su doctrina. ¿Sí? No, yo me voy de esta iglesia porque aquí no está el Espíritu Santo. Yo me voy de esta iglesia porque aquí no hacen lo mío. Yo me voy de esta iglesia porque aquí esto, X, Y, Z. Hermano, eso simplemente anda buscando su iglesia y no la iglesia de Cristo. Esa es la razón. Cuando usted no tiene una fe genuina, un conocimiento pleno de la verdad, va a andar así, rebotando de iglesia en iglesia,
rebotando de iglesia a iglesia. ¿Por qué? Porque anda buscando lo suyo y no lo de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, es muy importante la palabra de Dios. Tal vez tú digas, ya lo sé, y otra vez. Pues sí, otra vez, porque es necesario. Es necesario, hermanos. Dice la palabra edificados. Y cuando se edifica, lo más importante en un edificio es el fundamento. Y esto es el fundamento. Es el fundamento. De ahí, de esto depende, hermano, que todo lo demás se alinee para que al final sea un edificio perfecto, para que al final sea algo hermoso, algo glorioso, algo que el Señor pueda usar, algo que el Señor pueda llenar, algo que el Señor pueda usar. Amén. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso. Quinta razón, hermanos. Ay, el tiempo, yo creo que le dieron fast forward. Quinta razón, hermanos. La quinta razón es para estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. No se trata de contiendas, no se trata de distinciones, se trata de edificarnos unos a otros. Primera de Pedro 3:15 dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió. Siempre debemos estar preparados para presentar una defensa. Es por la cual, hermanos, tenemos que tener bien cimentada la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Que dice la palabra de Dios que la respuesta blanda calma la ira. Amén. ¿Cuántos de nosotros allá afuera nos encontramos con nuestros amigos o personas de otra denominación y empiezan, no, que mira, que las faldas, que el velo, y puntos doctrinales, hermanos, que en la palabra de Dios el Señor son extras para la salvación? Pero no, dices, oh, y el que no está bien afirmado, hermano, abre su oído. Abre su oído y, oh sí, oh, mira, es exactamente lo que le pasó a Eva. Prestar atención. En vez de dicho, no, el Señor dijo esto y esto es. Hermanos, y una razón más importante. La razón que el Señor mismo nos mostró ante la tentación. Él no anduvo con palabras, no anduvo con forjeos, con Satanás. Simple y sencillamente le dijo, escrito está. Escrito está. Él le hubiera podido dicho, porque yo digo, porque yo mando, porque yo soy tu Dios. No, él lo refirió a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros, a ti y a mí? Recurrir a su palabra. Recurrir a su palabra. ¿Por qué? Porque escrito está que no de pan, no solo de pan vive el hombre. No solo de tu esfuerzo, no solo de tus frutos, sino de la palabra de Dios que te da las fuerzas para que tengas lo que hoy tienes, para que disfrutes lo que tienes, te estás disfrutando ahorita, y para que tengas esa vida eterna, esa esperanza que cada uno de los que estamos aquí estamos. Es el propósito número uno de ser salvos y estar ante la presencia de Dios en un día. Y hermanos, y eso no es por obras, es por gracia y misericordia que Dios nos amó y nos dejó su libro precioso para que indaguemos en ellos, para que nos edifiquemos en su palabra y para estar alineados con ese propósito y esa misión en la iglesia que tú estás el día de hoy. Por eso, hermanos, yo te invito, sé parte de este cuerpo, sé parte de este cuerpo, de esta misión, de esta, porque mira, si todos vamos alineados con esa misma misión y ese propósito, hermanos, fácil y ligera será tu carga. Fácil y ligera
será tu carga. Amén. Aleluya. Estamos a tiempo. Hermanos, con esto, para terminar, tenemos que tener claridad en algo. Una cosa es estudiar la Biblia y otra cosa es un devocional con la Biblia. Son dos cosas diferentes. El estudio es ¿qué dice la Biblia? Un estudio es ¿qué dice la Biblia? El devocional, ¿qué me va a decir a Dios a mí por la Biblia? Amén. Más claro. Si usted va a estudiar, hermano, eso es porque va a tener le va a pedir al Espíritu Santo que abra su mente, su corazón para lo que está en la palabra de Dios, entenderlo y aplicarlo en tu vida. El devocional, hermano, ¿qué me va a decir a Dios? Usted toma la palabra de Dios, agarra el mensaje, el versículo en la mañana o en la tarde y lo escudriña. ¿En qué área de mi vida aplica este mensaje para mí? Ese es un devocional. ¿Sí? Porque usted se la puede pasar de devocional tras devocional, pero cuando la estudia, la escudriña. Cuando estoy en la casa me dice mi hija: ¿por qué ocupas toda la mesa? Porque tengo la concordancia, una Biblia, otra traducción, tengo logos, tengo mi celular. A veces le pregunto a San Google, sí, hasta lo incluimos. ¿Por qué? Porque yo quiero estar firme y confiado de lo que voy a hablar. Yo no quiero traer palabra mía, yo quiero que el Señor me instruya a estudiar la palabra de Dios. Si yo quiero prepararme para para una necesidad que estoy pasando, una enfermedad, bueno, pues yo busco, Señor, ¿qué tienes para mí? Un devocional con el Señor. ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Para qué es esta experiencia? ¿Por qué es esta experiencia, Señor? Y el Señor, fíjate que es bueno, te dirige en su palabra y te da el mensaje, te da la paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento durante la circunstancia que tú estés pasando. Amén. Edificaos en su palabra, hermanos. Y hermanos, por último, 2 de Timoteo 3:16, para no dudar en la palabra. Porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Es exactamente la preocupación que había Pablo por su hijo Timoteo. Prepárate, esfuérzate, sé perfecto en todo, enteramente preparado. Y esas son las palabras que traigo el día de hoy por usted. Prepárate, esfuérzate, preséntate ante Dios aprobado. Que al final de todo, hermanos, esta es la palabra, este es lo que nos va a juzgar ante Dios, su palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.